Hola profesor y a todos los que estén viendo este video. En esta ocasión les voy a hablar acerca del proceso y métodos de obtención de datos, específicamente la elección de los instrumentos. Comenzaremos con la definición de investigación, la cual se reconoce como un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. ¿Pero qué entendemos como sistemático? Bueno, será el trabajo o tarea que se realiza de manera ordenada o siguiendo un método. Por empírico, entenderemos que está basado en la experiencia y en la observación de hechos. Los enfoques de la investigación se dividen en tres. El primero de ellos será el cuantitativo, el segundo el cualitativo y el tercero será la combinación de estos dos que se reconoce como mixto. El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. El enfoque cualitativo es aquel referente a las cualidades y utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. El enfoque cuantitativo cuenta con características. Las principales de ellas es que mide fenómenos, utiliza estadística y prueba una hipótesis. La hipótesis la entenderemos como una suposición hecha a partir de datos que sirve para ser la base de una investigación. Asimismo, sus ventajas se verán como la generalización de resultados, la precisión y la predicción. Y por último, su proceso será secuencial, ya que sus etapas van una tras otra, será deductivo, puesto que va de lo general a lo particular, y probatorio. Asimismo, analizará la realidad objetiva. El enfoque cualitativo explorará los fenómenos en su profundidad, y no se fundamenta en la estadística. Sus ventajas será la profundidad de estos significados, la amplitud y la riqueza interpretativa. Por último, su proceso será inductivo, el cual, a diferencia del cualitativo, va de lo particular a lo general, analizará múltiples realidades subjetivas y no tiene una secuencia lineal, ya que sus etapas o fases se pueden hacer de manera simultánea o unas antes que otras. El enfoque cuantitativo cuenta con un proceso, el cual cada una de las etapas precede a la siguiente, ya que no se puede brincar o eludir pasos, su orden se verá como riguroso. La primera de ellas partirá de una idea. Esta idea se puede obtener de diversas fuentes, tales como las experiencias individuales, ideas que provengan de materiales escritos como libros, periódicos, tesis, artículos, entre otros, o materiales audiovisuales como lo puede ser la televisión, el radio o el internet. La segunda etapa hará referencia al planteamiento del problema, en el cual vamos a establecer objetivos y a delimitarlos, así como realizar preguntas de investigación. Nuestra siguiente fase será la fase 3, en la cual la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico serán las principales actividades. Dentro de nuestra literatura vamos a detectar, consultar y obtener la bibliografía, así como otros materiales útiles para los propósitos del estudio, de los cuales se extrae y se va a recopilar información relevante y necesaria para el problema de investigación. El marco teórico será la manera en la que vamos a presentar la literatura de manera organizada, y esta persigue varios propósitos, entre los cuales serán aprender más de la historia, el origen y el alcance del problema, conocer si los métodos se han aplicado errónea o exitosamente, identificar las variables y, en su caso, refinar el planteamiento de nuestro problema. La siguiente fase hará referencia a la visualización del alcance del estudio. Pero ¿qué se puede entender como alcance de nuestro estudio? Será aquel que nos indicará el resultado que se obtendrá a partir de la investigación. Cabe mencionar que el alcance se divide en 4 categorías. La primera de ellas será el alcance exploratorio, en el cual podremos obtener información general acerca de nuestra investigación. El segundo alcance será descriptivo, en el cual la información será detallada. El tercero de nuestros alcances hará referencia a un alcance correlacional, en el cual la información será el resultado de la relación entre dos o más variables. Y por último encontraremos el alcance explicativo, en el cual obtendremos las causas de eventos, sucesos o fenómenos. Nuestra siguiente fase hará referencia a la elaboración de la hipótesis, que como bien ya se había mencionado antes, esta será la suposición hecha a partir de datos que sirve para la base de una investigación.
Nuestras variables que tenemos que definir serán las características que se supone ser la causa del fenómeno que vamos a estudiar. Una vez que hayamos realizado estas dos elaboraciones, continuaremos con el desarrollo del diseño de la investigación. Este diseño de la investigación hará referencia al plan o estrategia que se desarrollará para obtener la información que se requiere dentro de la investigación. El propósito va a ser responder las preguntas de la investigación y cumplir con los objetivos del estudio. Una vez que hayamos terminado con esta fase, procederemos a la definición y selección de nuestra muestra. La muestra hará referencia al subgrupo de la población que nosotros vamos a investigar y se divide en dos tipos. El primero de ellos es la muestra probabilística. Esta muestra se fundamenta en razones matemáticas y la podremos encontrar como aleatoria simple, estratificada y por racimos. El tipo de muestra que se elija va a depender del tipo de investigación que estemos realizando. El siguiente tipo será no probabilística o también conocida como dirigida. En este tipo de muestra se selecciona a los participantes y no se pretende que sean muestras representativas del grupo de personas. La fase 8 hará referencia a la recolección de datos. Estos datos van a ir encaminados a un plan. El plan responderá preguntas tales como cuáles son las fuentes de información y en dónde se localizan estas fuentes, a través de qué medio las vamos a recolectar y cómo vamos a preparar los datos para posteriormente analizarlos. Una vez que hayamos terminado con la recolección de los datos, pasaremos al análisis. Estos análisis siguen una serie de fases en las cuales podremos encontrar la primera, que será seleccionar un programa estadístico en una computadora. Cabe mencionar que en los últimos años todo este tipo de análisis se hace por medios de software, ya que hacerlo a mano sería un trabajo muy tardado. La siguiente fase sería ejecutar el programa, el cual sea de la elección dependiendo de la naturaleza de la investigación. La tercera fase será explorar los datos, analizar descriptivamente los datos por variables y visualizar los datos por variables. Una vez que se haya terminado con esta fase, seguiremos para evaluar la confiabilidad y validez de estos mismos datos. La siguiente fase será analizar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planeadas, para así poder hacer análisis adicionales y preparar los resultados para presentarlos ya sea en tablas, gráficas, cuadros o cualquier otro material gráfico que nos pueda hacer la representación de estos datos. Por último, haremos la elaboración del reporte y este reporte llevará una estructura que en general siempre va encaminada a una portada, un índice, un resumen, el cuerpo del documento, referencias y apéndices. El proceso cualitativo es aquel en el cual las cualidades, los gustos o preferencias de los sujetos es lo que se quiere investigar. Se pueden desarrollar preguntas, hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven primero para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después refinarlas y responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos, entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien circular, y no siempre la secuencia es la misma, varía de acuerdo con cada estudio en particular, como lo podemos ver en el diagrama que tenemos aquí en la pantalla. Este proceso se puede hacer de diferentes maneras. El tema central será la literatura existente y todas estas fases se pueden hacer simultáneamente dependiendo de la naturaleza de nuestra investigación. La inmersión en el campo será sensibilizarse con el ambiente o entorno en el cual se llevará a cabo el estudio. Lo podemos encontrar en este ejemplo como la fase 3, pero este siempre dependerá, como ya lo dije, de la naturaleza de la investigación. En el caso del proceso cualitativo, la muestra, recolección y el análisis son fases que se realizan prácticamente de manera simultánea, a diferencia del proceso cuantitativo, el cual lleva un orden riguroso. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, estas se generan durante el proceso y van refinándose conforme se recaban más datos o son resultados del estudio. Este enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni completamente predeterminados, ya que todas las respuestas que se obtienen son subjetivas y no hay una manera de poderlas estandarizar.
Los datos cualitativos que se obtienen de este tipo de enfoque son descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y manifestaciones de estas personas. ¿Okay? Pero, ¿cuál de estos dos enfoques es el mejor? Bueno, ambos enfoques resultan muy valiosos y han realizado notables aportaciones al avance del conocimiento. Ninguno es intrínsecamente mejor que otro. El enfoque cualitativo nos da la profundidad de datos, dispersión, riqueza interpretativa y contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. Mientras que el enfoque cuantitativo nos va a ofrecer la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, ya que nos otorga el control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de conteo y magnitudes sobre estos. Los instrumentos cuantitativos más usados dentro de la investigación se conocen como la encuesta y el cuestionario. La encuesta será un proceso interrogativo usado para conocer la opinión del sujeto en relación con un problema. Los dos instrumentos que se ocuparán serán el sondeo, en el cual se determinan opiniones, actitudes y creencias, y un censo, el cual la validez donde un investigador al repetir el procedimiento llegará al mismo resultado. El cuestionario será aquel compuesto por preguntas que aclaran el objetivo que persigue el diagnóstico. Este tipo de preguntas pueden ser cerradas, las cuales son opciones de respuesta que han sido previamente delimitadas, y preguntas abiertas, las cuales no delimitan las alternativas de respuesta. Para medir este tipo de respuestas se ocuparán dos herramientas. La primera será la escala de Likert, en la cual un conjunto de ítems se presentarán en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en categorías. Y la segunda será el diferencial semántico, en el cual se calificará el objeto a partir de un conjunto de adjetivos bipolares, es decir, que sean contradictorios. Los instrumentos cualitativos los podemos encontrar como la entrevista, en la cual se describen opiniones y sentimientos positivos y negativos sobre diversos aspectos. Esta podrá ser estructurada mediante un cuestionario donde se asientan las respuestas, o no estructurada, ya que solo se apoyará con una guía como herramienta para los temas relevantes. La segunda será la observación, en la cual podremos encontrar la observación directa, la cual será la interrelación entre el investigador y los sujetos, y la indirecta, la que toma datos a medida de que suceden los hechos frente al investigador. Cabe mencionar que para hacer una buena entrevista se debe de tener una buena accesibilidad a la información. El entrevistador debe estar consciente de su función, asimismo debe contar con una motivación para el entrevistado y debe tener un cuestionario aprobado. La técnica será una buena introducción, así como una buena relación, y grabar la entrevista para futuras aclaraciones. Dentro de la observación, primero se va a establecer una pregunta previa. Asimismo, se va a elegir el nivel de análisis de la información. Se establecerán categorías y se realizarán evaluación de códigos. El proceso para hacer este tipo de observación será definir qué observar, derivar una muestra representativa, definir unidades de observación y categorizar lo observado. Ok, pues esto sería todo. En cuanto al tema, alguna duda o algo, pues lo pueden comentar. Y espero que le haya gustado, profesor. Le dejo la bibliografía y pues muchas gracias por su atención.